Como recordarán, la experiencia nacional unitaria terminó en fracaso y Rivadavia tuvo que renunciar. Vicente López y Planes, el autor de la letra de nuestro himno, asumió entonces como presidente interino, porque no hay nada como un poeta para asumir las riendas de un país. Presionado por las provincias, don Vicente decidió disolver el Congreso, o sea que las provincias volvían a convertirse en estados autónomos. En ese mismo año hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que resultó ganador Manuel Dorrego, un federal porteño. Toda una novedad. Dorrego sí que tuvo una pesada herencia, una situación difícil tras la guerra, deuda impagable, tremenda inflación y un muerto que levantar tras la mala negociación que habían hecho los unitarios, entregando la banda oriental, defendiendo intereses extranjeros y entregando nuestro suelo a los brasileros. ¿Alguien podría con todo esto? La respuesta es Manuel Dorrego. Dorrego firmó entonces un tratado de paz con Brasil y consiguió que la banda oriental se convirtiera en una nación independiente. A la firma de este tratado de paz despertó la furia de los unitarios, que acusaban a Dorrego de entregar la banda oriental, aunque el verdadero responsable de esto fuera Rivadavia. Tal vez lo que molestaba a los unitarios era que Dorrego, durante su corto mandato, tomó medidas sumamente progresistas, como por ejemplo: hizo controles de precios máximos en los productos que consumía la gente. Dejó de pagar la deuda que había contraído Rivadavia. Promovió una ley universal que permitía a los pobres votar. Prohibió los principales monopolios de producción. Eliminó la ley de levas, esa que mandaba a la milicia o a la prisión a quien no tuviera una propiedad o un patrón. Así que una vez más, el de Dorrego era un gobierno insoportablemente progresista para los unitarios, que no tardarían en planear un golpe de estado con el objetivo de poner en el gobierno a un títere de ellos. Ese títere fue Juan Lavalle, que asumió como gobernador en 1828, instalando una dictadura tremenda, fusilando opositores y restituyendo todos los privilegios de las élites. Podríamos decir que aquí se inaugura una trágica costumbre de nuestro país: la de los golpes de estado. En sus primeros días de gobierno, manda a fusilar a Manuel Dorrego en Navarro. Una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Al parecer, Lavalle, que había sido un héroe de las batallas de la independencia y de la guerra con el Brasil, era una persona bastante manipulable. Así lo describe el autor de El Matadero, Esteban Echeverría. Todo estaba en su mano y lo ha perdido. Lavalle es una espada sin cabeza. Sobre nosotros, entre tanto pesa, su prestigio fatal y obrando inerte nos lleva a la derrota y a la muerte. Y de ahí le quedó el apodo a Lavalle, la espada sin cabeza. Lavalle no iba a durar demasiado en el poder. Muy presionado por el pueblo, estaba prácticamente derrotado por el ejército de un federal que era extremadamente rico y que tenía el cariño de los trabajadores rurales y por lo tanto un poder enorme, don Juan Manuel de Rosas. Y los unitarios se vieron obligados a aceptar los términos de Juan Manuel, que en el Pacto de Barracas impuso a Juan José Viamonte como gobernador de Buenos Aires. Viamonte llamó a la legislatura derrocada por Lavalle, y esta nombró como gobernador a Juan Manuel de Rosas, que a partir de ese momento, en 1829, fue declarado restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. ¡Oh, ya! Ahí mismo se le dio la suma del poder público, lo que significa que tanto el poder judicial, legislativo y ejecutivo estaban ahora en manos de un solo hombre, don Juan Manuel. Otra peculiaridad de Rosas es que él y su familia, su mujer Encarnación Escurra y su hija Manuelita, concurrían a festejos de carnaval organizados mayoritariamente por afrodescendientes. Encarnación y Manuelita incluso bailaban al son del candombe con los presentes, en un gesto poco habitual para las clases dominantes. Rosas también hacía plebiscitos. Plebiscitar es el proceso por el cual se somete a votación popular una ley o un asunto estatal, o sea que es la opinión de la mayoría de la gente. Sí. Estos plebiscitos eran para ver si las mayorías estaban de acuerdo con que Rosas tuviera la suma del poder público.
El resultado daba inequívocamente que sí. Era un líder con un increíble apoyo popular. También era uno de los mayores estancieros del país. Quizás por eso vio nítidamente la necesidad de incorporar al gaucho al mundo del trabajo como peón asalariado. Hasta ese entonces el gaucho vivía una vida bastante libre y nómade, aprovechando la enorme cantidad de caballos, vacas y ovejas que se encontraban en la infinidad de la tierra. Rosas perseguía entonces a los gauchos y los obligaba a unirse a las grandes estancias. Esto significó la inserción al mundo laboral de mucha gente que tal vez accedía por primera vez a ciertos derechos que antes le eran vetados. También tenía algunas inclinaciones más severas, como que todos, incluso los curas, tenían que llevar puesta la divisa punzó. Con la frase "¡Vivan los federales, mueran los salvajes inmundos traidores unitarios!". En este sentido, hay quienes dicen que Rosas era un tirano. Durante el primer gobierno de Rosas, que va de 1829 a 1832, se formó contra él una coalición encabezada por el general Paz, al que le decían el Manco, y que antes de ser autopista, fue el líder de la llamada Liga Unitaria. Para combatir a esta Liga Unitaria, Rosas convocó al Pacto Federal. Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos se juntaron y acordaron derrotar al enemigo unitario y sancionar una constitución federal. Luego de mucha lucha, el general Paz finalmente es capturado por los federales y en su lugar asciende Gregorio Araoz de la Madrid. La batalla final se da entonces entre la Madrid y el caudillo riojano Facundo Quiroga. Entre ambos se desata una competencia feroz, de armas y de patillas. Pero empatía gano yo, querido. No se haga el amigo, Carlo. Lo que nos importa acá es que en armas ganó Quiroga. Así que a fines de 1831, uno de los dos objetivos del Pacto Federal se había logrado con la derrota de los unitarios. Y entonces Facundo Quiroga, entre otros, empezaba a exigir que se cumpla el segundo objetivo del pacto, el de sancionar la Constitución Federal. Pero Rosas la pospuso, con el argumento de que no estaban dadas las condiciones. Así lo expresaba en una carta a Quiroga. No vemos todas las dificultades invencibles que tiene cada provincia en particular para darse una constitución. Si no es posible vencer estas sólidas dificultades, menos posible es vencer las discordias de unas provincias con las otras. Rosas sabía que sancionar una constitución federal implicaba un reparto equitativo de las ganancias del puerto con las provincias, y esta cuestión no lo entusiasmaba demasiado. Recordemos que él era uno de los más grandes estancieros bonaerenses. Juan Manuel fue un precursor de la comunicación política. Utilizaba íconos y consignas simples para inculcar un pensamiento político en las masas que por diversos motivos quedaban fuera de los debates intelectuales de la época. Estas consignas también aparecían en las guitarreadas que hacían los gauchos, donde podían sonar temas como Reciba mi don, cuya letra reza: Reciba mi don, cinta colorada y fuerte, tiene el letrero que dice federal hasta la muerte. Compañera, María Encarnación Escurra. En una época donde la mujer era completamente relegada, Encarnación tomó las riendas del movimiento rosista para recuperar el poder e impulsó la revolución de los restauradores, que culminó con el derrocamiento de Balcarce, el lomo negro que gobernaba tras la partida de Rosas. Encarnación movilizó a las clases medias y a los sectores más humildes del pueblo que la adoraban. Por eso polémico de su accionar político fue su rol destacado en la Mazorca, una policía paraestatal que utilizaba castigos brutales a opositores y organizaba matanzas, secuestros y torturas. El accionar de Encarnación, sumado al reciente asesinato de Facundo Quiroga, provocaron un clima de inestabilidad que llevó a la legislatura a llamar a Rosas para que volviera a restaurar el orden. Don Juan solicitó que entonces le devolvieran sus poderes extraordinarios, y con tal de que agarrara la papa caliente, le dijeron que sí. Así comienza, en 1835, el segundo mandato del restaurador. Ese mismo año, Rosas hace la ley de aduana, estableciendo aranceles para las importaciones. Una magistral muestra de soberanía, nuestra incipiente industria así se protegía.
Para 1838, Francia tenía el corazón con agujeritos, porque Rosas le tiraba más onda a Inglaterra. Juan Manuel se negó a eximir a los ciudadanos franceses que vivían en Buenos Aires del servicio militar, e incluso apresó a algunos de ellos acusándolos de espías unitarios. Ahí se terminó de pudrir todo. Así comienza el famoso bloqueo francés, en el cual barcos franceses vienen hasta nuestro puerto y adivinen qué, sí, lo bloquean, clausurando tanto el comercio de la ciudad de Buenos Aires como los puertos fluviales de la Confederación Argentina. Rosas entonces debió enfrentarse a los franceses y a los exiliados unitarios que peleaban en contra de su propio país. A eso se sumaron facciones internas del norte y del sur descontentas por la crisis económica que generaba el propio bloqueo. Increíblemente, Rosas armó un ejército y se los fumó a todos en pipa. Los franceses no pueden hacer otra cosa que firmar la paz e irse a su casa. Juran no volver, aunque habrá sido con los dedos cruzados, porque en 1845 regresan con Inglaterra, que se había unido a Francia para exigir que se liberara el comercio de la zona, pero no contaban con la viveza criolla. El cuñado de Rosas, Lucio Mansilla, puso una cadena atravesando todo el río. Si bien los anglo-franceses lograron pasar y ganaron la batalla, su posición quedó muy debilitada. En honor a esta defensa, el 20 de noviembre pasó a la historia como el Día de la Soberanía Nacional. En los meses que siguieron hubo 2 batallas más donde la victoria fue enteramente para nuestro ejército y las potencias se vieron obligadas a retirarse. Argentina consiguió así tener por fin derechos absolutos sobre sus ríos interiores, y el restaurador se mostraba como el único gobernante capaz de hacerle frente a las armadas más potentes del mundo. Por esto, San Martín le entrega su famoso sable corvo a Rosas con una carta en donde le agradece por mostrar que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Este fue el clímax del rosismo. Igualmente Rosas, aduciendo estar cansado y triste tras la muerte de Encarnación en 1838, ofrecía su renuncia año tras año ante la legislatura, aunque sabía que no iba a ser aceptada. Este teatro se repitió incansablemente hasta que en 1851 Urquiza, el gobernador y estanciero más poderoso de Entre Ríos, que había sido un aliado fundamental de Rosas, patea el tablero y la acepta, haciendo su famoso pronunciamiento que fue una declaración de guerra contra el restaurador. Con el apoyo de la Armada Brasilera, Uruguaya y los exiliados unitarios, Urquiza arma el ejército grande que en la batalla de Caseros de 1852 vence a Rosas hiriéndolo en el combate. El restaurador entonces escapa hacia Inglaterra, donde sus amigos le enviaban dinero para que pudiera subsistir.